Hoy lunes, en Noticias en Flash, la opinión de Juan José Rodríguez Prats. Aquí está el licenciado Rodríguez Prats, nos da mucho gusto saludarlo como siempre. ¿Cómo está, licenciado? Bienvenido, buenas tardes. Pues mi apreciado Hugo, permíteme hacer 4 reflexiones. A ver. La primera es, tuve algunas llamadas de buenos amigos, haciéndome algunos señalamientos de mis intervenciones de todos los lunes. Y quiero decir que esto lo hago, Hugo, y con enorme pasión y con gran gusto, y agradezco a los hermanos Sevilla Zurita que me hayan permitido, Sevilla Oropesa, perdón, que me hayan permitido pues tener acceso y platicar con el auditorio y contigo, siempre tan amable todos los lunes, y siguiendo la política de telereportaje, el compromiso de ser auténtico, de actuar de buena fe, y la responsabilidad del momento que vive México, que vive Tabasco, aportando mis opiniones, mis juicios, siempre procurando ser objetivo, siempre procurando apaciguar mis posibles tendencias o mis posibles inclinaciones personales. Y lo hago porque pues tengo una experiencia de largos años, he actuado en distintas posiciones, creo que puedo aportar elementos, herramientas para que la ciudadanía tome sus decisiones. Es desgraciadamente en política muchas veces una prioridad cuidar las apariencias y olvidarse de lo esencial. Yo he querido ser auténtico, he querido no simular, porque la máscara es uno de los primeros inventos de la humanidad. Fíjate qué curioso, como que nos preocupamos mucho ocultar, engañar, y eso está comprobado en todas las civilizaciones, que de las primeras inventos era cubrirse, ocultarse. Entonces ese ha sido mi propósito. Ya a mi edad pues no me inspira un interés personal, y muchísimas gracias de nuevo a los hermanos Sevilla Oropesa, a ti en lo personal, y seguir esta práctica pues a mí me emociona y me entusiasma mucho. Esto lo hago porque yo creo, Hugo, y lo digo con mucha objetividad, que México va a entrar en un periodo sumamente difícil. Vamos a vernos abrumados por todos estos mecanismos de la sociedad moderna, de la inteligencia artificial, de la posverdad, del movimiento, de nuevos movimientos como el woke, por ejemplo, esto en Estados Unidos. Entonces, creo que va a ser un momento de mucha turbulencia, que va a ser un momento de que tenemos que saber discernir en quién confiar y a qué atenernos. Entonces, sí quise fijar mi posición. Yo sí creo que hay una cuarta transformación, pero que va a destruir las otras 3. Porque yo creo que las 3 transformaciones, que eso es a lo que se refiere Andrés Manuel, o sea, la independencia, la reforma y la revolución, tuvieron un hilo conductor, que era conformar una república, con Estado de Derecho, con división de poderes, y aproximarse cada vez más a una democracia. La democracia siempre será un ideal, y siempre habrá que corregir, y la democracia ha creado mecanismos para autocorregirse. Y la forma en que se ha gobernado Tabasco y la forma en que hemos caminado, porque veo señales sumamente preocupantes. O sea, cuando menos hay cuestiones externas. O sea, los aranceles de Trump, los juicios que se están llevando en Estados Unidos de narcotraficantes que están dando información tremendamente importante, en lo que yo creo que ha sido un manejo equivocado de parte del gobierno de México en muchos de estos temas, inclusive estas declaraciones de la presidenta de que va a denunciar o a demandar por difamación al abogado de El Chapito, me parece que es una actitud equivocada. ¿Qué hubiera hecho? Mira, en primer lugar, ¿qué afirmó el abogado? Hubo 2 afirmaciones graves, que Salvador Cienfuegos fue entregado a petición del gobierno de México
con el ofrecimiento de que se iba a juzgar con el mayor rigor y que no iba a quedar impune. No fue así. Esto inclusive está en las declaraciones de Marcelo Ebrard, porque Marcelo Ebrard dice sería un suicidio para México si no procedemos en su contra. Según el abogado, había un caso, estaba bien sustentado, pero en el momento en que lo entregan, lo exoneran en forma muy sumaria y por otra parte, el mismo presidente López Obrador acusa a la DEA, al organismo que ha creado Estados Unidos para combatir el narcotráfico, de que crearon pruebas, algo sumamente grave. Entonces, ¿qué dice el abogado? No cumplieron lo que habían ofrecido. De ahí surgió una desconfianza. Y eso explica también en el gobierno de Joe Biden, por ejemplo, que no hayan informado de lo que se hizo, de la forma en que se aprendió al Mayo Zambada y al otro hermano del hijo del Chapo, al otro hermano de los Chapitos. Entonces, yo siento que esa afirmación la tendrá que aclarar, y lo dijo hoy también la presidente, de que va a aclarar lo del Salvador Cienfuegos. La segunda es de que dijo, parece ser una defensora de los narcotraficantes en lugar de desempeñar el cargo. Eso no me parece que sea motivo de un juicio de difamación. Está diciendo una mentira, está señalando un hecho que pudiera implicar alguna violación de nuestras leyes. Creo que es algo delicado. Por otra parte, la institución presidencial no se debe involucrar. Muchísimos escritores, editorialistas, Raimundo Rivapalacio utilizó un término que me gusta, son fusibles. Cuando uno es funcionario y estás en una estructura, a veces tienes que desempeñar el caso de fusible, tú recibir la carga para que no se dañe toda la instalación de la casa. Entonces, no tiene que salir la primera autoridad, la que está en la cúspide del Poder Ejecutivo Federal, pues a entrar en un conflicto que le va a dañar. El abogado que pierde, el abogado ese es su oficio, pero ella representa a los mexicanos, representa a las instituciones del Estado mexicano. Entonces, desde mi punto de vista es un error. Pero volviendo a lo de la Cuarta Transformación, se está anunciando la reforma electoral, está lo del proceso todavía pendiente de que el Tribunal Electoral, que está incurriendo en gravísimas fallas, para ver si se anula la farsa esa que se hizo de la elección de los jueces. Entonces tenemos muchísimas decisiones. En lo económico, eso sería mi tercera reflexión, porque yo creo que el primer compromiso que ahorita debe hacer el gobierno es algo muy elemental, el cumplimiento de la ley. Y están aflorando cosas que son verdaderamente espeluznantes. Yo en mi vida política, pues había yo visto, por ejemplo, hoy hay un artículo de Héctor Aguilar Camín, en donde menciona las cifras de lo que es el huachicol en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Habla de una pérdida en total, porque habla de 17,300 millones de dólares que se perdió de robo y 7,550 de evasión de impuestos, o sea que no captó el SAT. En total 24,850 millones de dólares en el sexenio de Andrés Manuel. Se disparó cuando el presidente había informado que lo había batido. Mira, cosas que me indignan mucho como abogado, y hasta aquí lo hago un poco en solidaridad también con Lorenzo Córdoba. Él tuvo una expresión desafortunada, lo reconoció, le tenían intervenido su teléfono en forma ilegal, o sea, se obtiene esa declaración en forma ilegal, cuando él se refiere a algún líder indígena que quería que se le apoyara económicamente o que se le diera una posición en representación de las etnias mexicanas. Y él tuvo esta expresión y aparece en los libros de texto gratuito su nombre comparado con los racistas en la historia de la humanidad. Me parece algo verdaderamente absurdo que un documento tan importante que le estás dando educación a los niños, pues resulta que se haga un señalamiento a un funcionario público. Él acude a un amparo, el amparo llega a la Suprema Corte. Esto es sumamente interesante porque se turna una sala integrada por 4 ministros. Está Javier Javier Lainez Potisek, Alberto Pérez Dayán y Yasmín Esquivel y Lenia Batres. Se empata la votación. Pero aquí yo sí quiero
que observemos cómo actuaron Lenia Batres y Yasmín Esquivel. Porque esto es una infamia. O sea, no reconocer que se está lesionando los derechos humanos de Lorenzo Córdoba, no reconocer que se está haciendo un señalamiento de algo que se obtuvo en forma ilegal cuando hay el principio de la presunción de inocencia. Por eso yo creo que Javier Lainez hizo muy bien el proyecto, porque el proyecto era a favor de Lorenzo Córdoba. Ahora ya se va a designar a otro ministro para que resuelva el asunto en esta semana. Pero eso nos está indicando de cómo va a actuar el próximo, la integración, el nuevo Poder Judicial, que ojalá y todavía se pueda evitar, de cómo va a actuar haciendo justicia, porque sin duda va a ser parcial para aplicar la ley con criterios de arbitrariedad y criterios de autoritarismo. Entonces, yo sí creo que esto es importante. El derecho electoral, Hugo, que también estamos en la tercera reflexión en lo que se refiere a las normas jurídicas, el derecho electoral, las autoridades mexicanas, y aquí señalo al Tribunal Electoral y al Instituto Nacional Electoral, lo han convertido en un derecho privado. Solamente investigan cuando el ciudadano presenta pruebas, y si no las presenta en forma completa, lo desecha, lo cual debería de actuar por oficio. Estamos hablando de un derecho público, el derecho electoral es un derecho público. El valor que protege al derecho electoral es la voluntad ciudadana, es la decisión para integrar los órganos de representación nacional. Entonces, ¿cómo es posible que el tribunal o el INE diga no investigo porque no hay suficientes elementos? Pues precisamente por eso debes asumir el deber de ordenar que se hagan las pesquisas correspondientes. Entonces, esto verdaderamente es sumamente grave de la forma en que se está dañando el derecho. Todavía hay muchísimos juicios pendientes de aquí hasta el 28 de agosto. Vamos a ver cómo termina. Y la cuarta reflexión, ya para concluir, es que creo que por todo lo que estamos viendo, el gobierno nacional y el gobierno del Estado deben hacer una reflexión para ver la prioridad de sus tareas. Y esto nos lleva a cómo invertir recursos. O sea, el mínimo deber que una autoridad tiene es saber en dónde puedes beneficiar más a la comunidad con los recursos que la misma comunidad te ha otorgado para que tú los devuelvas como servicios públicos. ¿Cómo andamos en seguridad? ¿Cómo andamos en salud? ¿Cómo andamos en educación? El derecho a la salud no existe. Tú no te puedes amparar en contra del cáncer. Tú no te puedes amparar en contra del coronavirus. Lo que existe es el derecho a la atención a la salud. ¿Estamos atendiendo en forma eficiente la salud de los mexicanos y los tabasqueños? ¿Hay seguridad? ¿Tenemos buena educación? Esos son los tres primeros renglones. Yo estoy escuchando las grandes obras. Por ejemplo, lo que se refiere a las jardineras del Paseo Tabasco y obras urbanas. Estamos obsesionados con las obras urbanas porque se ven. Son ostentosas. ¡Ah, qué bonito! Sí, pero ¿cómo andas en el servicio diario que los tabasqueños esperamos? Entonces, esto es muy serio. Hoy también estamos viendo las cifras de Pemex, lo que venimos diciendo aquí desde hace muchos años. La decisión del presidente López Obrador de rescatar Pemex, pero invertirle a refinación en donde no es negocio, en donde se pierde. Él hacía una reflexión muy simple y muy sencilla. ¿Cómo es posible que vendamos naranjas y compremos jugo? ¿Por qué nosotros no sacamos el jugo de la naranja? Sí, nada más que lo hacemos muy caro. Y lo hacen más barato otras naciones, otras empresas. Se dice que las refinerías de México, el gobierno, si pagara y no se echara a andar, perdería menos. Y todavía después de eso se invierte en Dos Bocas, cuando se debió haber invertido en el único aspecto, en el único sector en donde Pemex hace negocio, que es la producción de crudo. Y eso inclusive el mismo presidente disminuyó, porque decía que iba a incrementar la refinación. Gravísimo error. Yo creo que hoy estamos ante una serie de dudas que inclusive habrá en lo jurídico, porque ¿cómo quiebra una empresa pública? No está previsto. O sea, la deuda la va a tener que absorber el gobierno. La quiebra es para los privados. La quiebra está contemplada en toda la legislación mercantil para entrar en concurso, vender los bienes, aplicar lo que se obtenga en pagar primero impuestos, en segundo las cuestiones laborales.
Entonces, yo no sé cuál es el planteamiento, porque lo estamos viendo con los proveedores. Pemex no tiene los recursos para pagar a los proveedores y está dañando seriamente a Tabasco y está dañando seriamente a Campeche y a otros estados. Entonces, la prioridad para invertir recursos en un momento en el que, además que estoy hablando eso de la cuarta transformación que destruye las tres primeras, tenemos el problema de la incertidumbre hacia el futuro. Todo el mundo te habla ya de una recesión. Todo el mundo te está partiendo de los indicadores básicos en la macroeconomía que los otorga el INEGI, están señalando que viene un momento de crisis. Por lo tanto, tenemos que administrar bien los recursos. En el caso de Tabasco, yo veo que no se está viendo que es lo urgente y no tenemos claridad de las finanzas, de lo que yo he venido aquí insistiendo en, por ejemplo, en el caso de los ISET y en el caso de los pensionados. De estas tres, o de estas cosas que nos ha dicho, le tengo tres rapiditas como le gustan. Sí, me gustan. Octavio Romero estuvo acá el otro día en Tabasco, le preguntaron sobre la deuda, él dice que no habla de eso, es necesario que él, no sé, ante la Cámara o alguien lo haga llamar. Pues mira, yo no quisiera sugerirle cuáles son los deberes que tiene Octavio Romero. Yo desde luego sí creo que esto va a profundizar, porque estas cifras que se están dando del huachicol van a ser terribles. O sea, aquí los mexicanos merecemos una información. Pero yo pensaba en Octavio Romero en el asunto de la deuda. Lo del huachicol es otra, es la segunda, porque no hay algún responsable en ese momento y la pregunta va hacia: ¿falta que caigan cabezas? Mira, desafortunadamente, y eso ha desmoralizado mucho al pueblo de México, todo lo que se refiere al ataque a la corrupción, ha habido grandes alaracas, grandes promesas, grandes amenazas, pero no hay los procesos ya individualizados. Ahí tienes el caso de Segalmex, dirigida por Ignacio Valle. Ahí tienes el caso de la suspensión del aeropuerto. Se pagaron 10,000 millones de pesos de esa inmensa deuda para cancelar los contratos que tenía la iniciativa privada. Los empresarios agarraron su dinero y se fueron felices porque habían hecho un buen negocio. Pero y todas las denuncias que se hicieron, inclusive diciendo que esa era la causa por la cual se suspendía el aeropuerto, y no se procedió en contra de nadie. Entonces eso viene un sentimiento pues muy explicable. Claudia Sheinbaum está hablando de que van a llegar, en el caso del huachicol, hasta donde tope, palabras textuales. Y también está García Harfuch, y lo que se ha hecho, pues se está manifestando que el sexenio de Andrés Manuel fue terrible, se disparó, pero se disparó exponencialmente, de lo que era picar ductos a lo que es un huachicol, ya, por ejemplo, en barcos. ¿Cómo se explica eso? Tiene que haber una complicidad. Fíjate, Hugo, perdón nada más, pero cuando yo era diputado, se discutió mucho si debería haber inversión privada en ductos. Esto yo lo discutí con Francisco Labastida y con Beatriz Paredes del PRI, indicándole que era conveniente que empresas particulares se dispersaran por todo el país para manejar los ductos. Si eso se hubiera hecho, no tendríamos este problema. ¿Bajo qué lógica? ¿Que tendrían vigilancia? Que los ellos particulares tendrían que cuidar el ducto porque perderían ellos dinero. Porque en esto lo que estamos viendo es que hay complicidad de la empresa pública. ¿Por qué? Porque el funcionario de la empresa pública no cuida recursos que en cierta forma son ajenos. Ahí está la diferencia entre la empresa pública y la empresa privada. La empresa privada dice: no, el combustible que yo pierda daña mi personal finanza, por eso la cuido. Y hubiera venido tecnología, que hubieran venido otras cosas. Hubieran sido muchas empresas. Porque aquí también el problema es el monopolio. ¿Cuántos kilómetros de ductos que hay, no? Y aquí no es estratégico. No, eso es tema exclusivo del Estado. Ese término estratégico que nos ha dañado enormemente y que se identifica lo estratégico como exclusivo del Estado. Y la última, porque usted ha hablado de que la cuarta transformación destruye las tres anteriores. Sí. ¿El INE cree que lo desaparezca? Mira, me dio mucho gusto y me dio además una cierta satisfacción personal ver a buenos amigos, todos los expertos en materia electoral. Por cierto, me extrañó no ver a Arturo Núñez, pero estaba ahí Emilio Choifet, estaba Wondelberg, estaba Lorenzo Córdoba, estaba Leonardo Valdés, todos ellos diciendo: esta debe ser la reforma en materia electoral.
diciendo que se conserven los plurinominales, que se fortalezca el INE, que se fortalezca el TRIFE. Pero la presidenta no quiere los plurinominales. Mira, yo ya siento... lo dijo, ya lo explicó. Yo todavía, y aquí me vas a decir que sigo siendo ingenuo, espero que hasta ahí nada más llegue tu crítica, pero yo todavía espero una reacción de Claudia Sheinbaum de que entienda el momento tan crítico que está viviendo México y el mundo y actúe en consecuencia. Se lo están diciendo muchísimos editorialistas, no soy el único, que le están indicando que su primera responsabilidad es cuidar a México y servirle al pueblo de México. Su patrón es el pueblo de México. ¿Le sirve al país cambiar de INE ahora con esto de consultas? No. ¿Le Mira, sirve? las reformas que se han hecho en los últimos 7 años son apresuradas, sin sustento, no saben qué quieren. Tú cuando tocas una ley, que tocar una ley debe ser algo muy delicado. O sea, el trabajo legislativo, que lo conozco porque tuve 15 años, si tú te equivocas en hacer una ley, te diría yo, por ejemplo, el reparto de la tierra y el impedimento que tuvieron los ejidos de vender la tierra. No la podían vender. ¿Por qué? Porque se vio al ejidatario como menor de edad. No la puedes vender, ahí te mueres en la parcela. ¿Qué sucedió? Pues esa tierra no podía entrar al mercado y los ejidatarios abandonaron la tierra. O sea, la mayoría de la gente que emigró a Estados Unidos venía de las zonas ejidales. Entonces, por eso se modificó, yo ahí intervine, para que el ejido pudiera ser propiedad. Fíjate el daño que hace cuando no se tiene claro para qué modificas la ley. Yo no entiendo qué se busca, por ejemplo, de llevar a elección al Poder Judicial o muchísimas cosas. Por ejemplo, los vapeadores, meterlo en la Constitución. No. Se ha roto lo que es la ciencia del derecho. El derecho es una ciencia. Eso lo dijo un gran jurista, Hans Kelsen. O sea, hay principios que te orientan para modificar la ley y que aquí han sido rebasados, pisoteados. Se han obtenido los votos en forma totalmente deshonesta. Entonces, salen cosas que ni siquiera se leen las iniciativas. O sea, lo hemos visto. Bueno, se modificó la Constitución y ni siquiera se confirmó si había quórum. Entonces le están quebrando el Estado de Derecho. Por eso te digo, lo poco que habíamos avanzado en las 3 transformaciones anteriores, la 4ª transformación lo destruyó, pero totalmente. Ando de oferta hoy. Dijeron que querían profesionalizar el Poder Legislativo. ¿En qué quedó? Con eso nos vamos. Mira, el Poder Legislativo tiene sus bemoles para profesionalizarlo, porque también está la cuestión de la representación. Tú no puedes hacer un Poder Legislativo de profesionales, de abogados. Tienes que equilibrar, tiene que haber un sector. Reflejar a la sociedad. Pero tienes que tener un grupo, eso lo cuidó mucho el viejo PRI, de un grupo experto, parlamentario. Yo creo que una buena reforma en un Poder Legislativo, ¿sabes qué sugeriría? Extinguir el Senado y quedarnos con una sola Cámara de 300 diputados. 200 de mayoría y 100 de representación proporcional. Esto yo lo propuse en un libro que me publicó el Instituto de Investigaciones Jurídicas hace más de 20 años. Claro, ¿ahorita qué le van a decir, licenciado? Como senador, porque me dicen, oye, pero tú fuiste senador. Sí, me aburrí siendo senador. Por eso, precisamente, porque yo vi el trabajo en el Senado. El Congreso, las 2 cámaras, porque ya funcionó México con una sola cámara, y muy bien. Daniel Cosío Villegas dice, fue el periodo más brillante del Congreso en México. Juárez y Lerdo de Tejada venían muy poderosos, una sola cámara. Una sola cámara es poderosísima. Entonces la dividieron, pero para debilitarla. El Senado era el instrumento para atemperar a los diputados. Pero si tú ves pasa así. Y tú ves en el mundo, han desaparecido el Senado. Con excepción de Estados Unidos, ahí sí porque ve política exterior. Como nosotros hemos imitado a Estados Unidos, pues entonces creamos el bicamarismo. En Latinoamérica hay muchas naciones que lo han quitado. Y ese sí sería una buena reforma y significaría ahorros. Pero a Andrés Manuel no le interesa el Poder Legislativo. No, pues Andrés Manuel ya se fue. Pero, sigue mandando. Pero el profesionalismo, ¿cuál profesionalismo? Las cámaras están verdaderamente degradadas. El trabajo parlamentario es de ínfima categoría. De ínfima. Dígase lo más fácil, a lo mejor no saben qué significa. Y si nos vamos al Congreso local, perdón, eso ya es, lo he dicho, eso no existe. Gracias, perdón, muchísimas gracias. Hasta la próxima semana. Te felicito por tu paciencia. Vámonos a la pausa, seguimos.